Bueno, y cuando son las 4 de la tarde con 6 minutos, vamos a conversar a esta hora con Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, para abordar precisamente un tema que ya les mencionábamos en titulares: el alza de los casos de COVID-19 en nuestro país y también la posibilidad que algunos proponen de restablecer algunas medidas que se habían levantado precisamente ante los casos actuales. Patricio, buenas tardes, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes, Jacinta, muchas gracias por la invitación. Sin duda es un tema de gran preocupación el aumento de los nuevos casos de COVID en Chile. Exactamente, lo revisábamos en titulares, más de 7.000 casos reportados el día de hoy, 7.874 en la última jornada. ¿Cuál es el panorama actual que estamos viviendo? ¿Se trata efectivamente de una quinta ola? ¿Y cómo lo podríamos quizás comparar por el momento que se está viviendo en la pandemia, considerando que en nuestro país ya se está administrando, por ejemplo, una cuarta dosis? ¿Cuál es el escenario actual que estamos viviendo? Bueno, el escenario es preocupante por un lado por el aumento del número de casos. Claramente estamos frente a esta situación que ha venido aumentando en los últimos días. Y lo otro, cuando estamos entrando a un nuevo periodo de invierno, donde a diferencia de años anteriores, la circulación de otros virus va a tener una importancia grande en la patología del propio invierno. Y además de eso, como tú bien decías al comienzo de la nota, estamos en preemergencia y estas condiciones climatológicas adversas van a hacer que empeoren los cuadros respiratorios. Por lo tanto, independientemente si esta es una quinta ola, un rebrote o todo, es evidente y totalmente demostrable que estamos frente a un aumento considerable de casos y esto podría en alguna forma tensionar la capacidad sanitaria de nuestros hospitales. Por lo tanto, en el fondo el llamado que nosotros queremos hacer es que la comunidad se cuide, asumamos que estamos en plena pandemia y que debemos tomar todas las medidas como comunidad y a su vez como autoridades de gobierno deben tomar todas las medidas para que este aumento de casos nuevos sea el menor posible y ojalá podamos controlar lo antes posible, digamos, el continuo aumento que hemos tenido en los últimos días. Patricio, ¿y a qué podemos atribuir esta situación y este aumento de casos? ¿Se perdió la percepción de riesgo de la enfermedad? Se lo pregunto también considerando, por ejemplo, el avance que ha tenido la campaña de vacunación, algunas restricciones que se fueron levantando, sobre todo también hacia el verano. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se perdió, por ejemplo, esa percepción de riesgo y de miedo hacia la pandemia? Bueno, yo creo que un porcentaje importante de la comunidad le ha perdido un poco el miedo por varias razones. Una de ellas es porque afortunadamente las últimas cepas, a pesar de que son mucho más contagiosas y gracias a la vacuna también, la gravedad de los nuevos cuadros es bastante menor que lo que vimos en los brotes anteriores. Eso puede estar influyendo. Lo otro también influye que ahora, a diferencia del año pasado, tenemos mayor cantidad de presencia de la comunidad en las calles. Prácticamente todo el mundo está trabajando ya en forma presencial, tenemos retorno a las clases y se han ido recuperando paulatinamente una serie de actividades similares a la vida normal. Todos estos factores, digamos, además frente a que la comunidad tiene una percepción de riesgo menor, es que estamos, digamos, vivenciando este aumento del número de casos, que por lo demás no es nada sorprendente, puesto que es el comportamiento que ha tenido el virus también en otros países, sobre todo en Europa, donde habitualmente lo que sucede allá a los meses, en unos meses después, llega también el comportamiento del virus a nuestro país. Por lo tanto, insistimos que lo importante acá es que asumamos que estamos en plena pandemia y que con el esfuerzo de todos podemos evitar el aumento del número de casos y ojalá también disminuir el número de personas que lamentablemente siguen falleciendo como consecuencia del virus. Son mucho menos que antes, pero por cada persona que nosotros logremos evitar que fallezca, será un logro sanitario como país. Patricio, usted mencionaba la situación de Europa, donde algunos países ya prácticamente ni reportan las cifras diarias de COVID-19 que registran y varias naciones, de hecho, han determinado incluso dejar de utilizar la mascarilla, no solamente en
exteriores, sino que en interiores, ni se discute incluso otras dosis de la vacuna. Y mencionaba esto porque precisamente usted había propuesto quizás la posibilidad de restablecer una medida que se había levantado, que era el uso de la mascarilla en todos los espacios, y eso incluye los espacios exteriores. ¿Por qué esta medida podría hacer efecto ante la situación actual y por qué consideran ustedes también que es necesaria ante este escenario que estamos viviendo? Porque nosotros creemos que no podemos correr el riesgo de llegar a un punto de saturación de nuestra capacidad de respuesta sanitaria, sobre todo para pacientes hospitalizados y en pacientes de unidades de cuidado intensivo. Si nosotros comparamos con Europa, la cantidad de camas que hay en esos países de Europa, países más desarrollados que el nuestro, es mucho mayor que la oferta que tenemos en nuestro país. Hasta hace poco nuestro país tuvo la capacidad de aumentar en forma considerable el número de camas, pero luego de más de 2 años de pandemia, nuestro personal de salud, nuestro personal de sanitario está realmente diezmado, está agotado, y no tenemos certeza que nosotros, a pesar de que tenemos la voluntad del personal de salud de poder enfrentar una nueva crisis sanitaria con un aumento significativo de pacientes que requieren hospitalización, no tenemos certeza que estemos en condiciones de salud de los trabajadores de la salud de poder seguir manteniendo durante mucho tiempo más esta sobrecarga de trabajo. Y además a eso le debemos agregar que a nosotros no solamente nos interesa controlar lo antes posible el COVID, sino que también nos interesa que este control del COVID nos permita dedicarnos a otras patologías tan importantes con el COVID, como el COVID, que han quedado postergadas en su atención en los últimos 2 años. Una de ellas es el cáncer, y esto lo digo en forma majadera. El año pasado la principal causa de muerte en nuestro país fue el cáncer. Por lo tanto, tenemos que controlar lo antes posible con medidas que sean a lo mejor poco populares, pero que creemos que puedan ser de utilidad justamente para controlar la pandemia lo más pronto posible, para que el personal sanitario podamos dedicarnos a las patologías de base. Y también, no solamente en términos curativos, sino que también recuperar el testeo de exámenes preventivos como el Papa Nicolau, como la colonoscopía, la mamografía, antígenos prostáticos, etcétera, una serie de exámenes preventivos que hemos dejado de hacer justamente porque todos nosotros estamos demasiado ocupados en términos de pandemia. Por lo tanto, en la medida que lo antes posible controlemos la pandemia, podremos recuperar nuestra actividad sanitaria normal, y a su vez también, en la medida que seamos más estrictos en las medidas de prevención del contagio de la enfermedad, podremos mantener durante mucho más tiempo, y ojalá para siempre, actividades que hemos ido recuperando de a poco, una de ellas que es tan importante como la presencialidad de los niñas y adolescentes de sus centros de estudio. Exacto. Ahora, esta medida, este regreso a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, por ejemplo, ustedes se la han planteado a las autoridades sanitarias del Ejecutivo. ¿Cuál ha sido la recepción también a volver a establecer esta medida? Yo creo que es una medida que se está evaluando en forma permanente, pero por lo menos nosotros insistimos que el adecuado uso y mascarillas de buena calidad en lugares de alto riesgo de contagio, por ejemplo en el metro, y que exista fiscalización, que todo el mundo que está al interior de los carros vaya con una mascarilla adecuada y usándola en forma adecuada, o en las micros, en los medios, en todo lugar, locomoción colectiva, o en centros donde las personas que se quieren cuidar no tienen la opción de un distanciamiento físico, en centros comerciales o distintas actividades, en un banco, etcétera, que exista la fiscalización de que todo el mundo esté usando adecuadamente las mascarillas, sobre todo en situaciones de mayor riesgo, donde no hay ventilación, donde no se puede mantener el distanciamiento físico. Eso es fundamental. Y nosotros también a la población de riesgo le solicitamos que, si tienen algún factor de riesgo, una patología previa, son asmáticos o cualquier factor de riesgo adicional, usen en forma más permanente las mascarillas, porque nosotros sabemos que no podemos garantizar en todo momento que el distanciamiento físico se mantenga en toda situación donde estemos al aire libre. Y un tercer elemento importante con respecto a la mascarilla, creemos que es fundamental cuidar de mejor forma al personal de salud, y creemos que debemos avanzar a que todo el personal de salud que realiza atención directa al público debe estar no solamente con mascarillas quirúrgicas, sino que avanzar a que ojalá en forma permanente dispongamos todos los funcionarios de la salud mascarillas KN95 que de alguna forma protegen de mejor forma la salud o evitar los contagios del personal sanitario.
¿Cuál es la situación de lo que ustedes también han visto en terreno, de lo que le comunican también sus colegiados, del personal de salud precisamente? Ya son 3 años de pandemia, están aumentando los casos nuevamente y se teme una situación de mayor saturación con un grupo de profesionales que ha trabajado extremadamente durante todo este periodo. ¿Cuál es la situación también de ellos? Bueno, Jacinta, qué bueno que lo dijiste, porque una vez más, no nos cansaremos nunca de reconocer el gran esfuerzo que han desplegado durante más de 2 años todos los equipos de salud que han estado enfrentando esta pandemia. Sin duda creemos que a ellos, han habido algunas cosas que los han favorecido, como la ley del descanso reparatorio, que hasta el momento ha involucrado y beneficiado a los funcionarios públicos. Creemos que lo antes posible, ojalá siga avanzando la tramitación en el Parlamento de este nuevo proyecto de ley que beneficiaría con este descanso reparatorio a todo el personal de salud, incluyendo al personal de salud del sector privado. Creemos que al personal de salud también tenemos que darle facilidades como mejor protección, por ejemplo, lo que hablábamos de el tema de las mascarillas de mejor calidad, de KN95, que nos dan mayor garantía y mayor seguridad y mayor protección. Y también al interior de los recintos asistenciales hay distintas estrategias para mejorar la situación y el bienestar de los funcionarios de la salud, como espacios para, nos decían muchos de ellos, tener algunos minutos cuando estemos en los momentos más duros de la pandemia, el tiempo de poder llamar a los familiares, qué están haciendo los hijos, los padres, cómo están, una serie de situaciones que pueden de alguna forma disminuir el nivel de estrés que tiene el personal de salud. Porque como decíamos al comienzo, Jacinta, después de estos 2 años, el personal de salud ha tenido mucho esfuerzo, ha desplegado un esfuerzo enorme, y este esfuerzo se ha notado justamente en la salud mental de los funcionarios de los distintos centros asistenciales. Patricio, se nos acaba el tiempo, pero muy brevemente no puedo dejar de preguntarle si es que ha habido alguna coordinación, comunicación o se han contactado con ustedes desde el gobierno, las autoridades sanitarias, para preparar un plan ante la eventual llegada de la viruela del mono a nuestro país, considerando que Argentina ya ha confirmado 2 casos, México informó de uno también durante el día de hoy, una enfermedad que se están reportando casos en zonas donde no se informaban casos de manera anterior. ¿Ha habido algún tipo de plan de contingencia que se esté preparando? Bueno, antes que eso, Jacinta, quería mencionarte que nuestro colegio está solicitando formalmente al Ministerio de Salud que se reactiven en forma importante todas las mesas de trabajo, las comisiones regionales del manejo pandémico. Creemos que es fundamental, porque creemos que en el manejo de la pandemia tenemos que tomar la visión, la opinión y las estrategias que a nivel local, en distintas regiones de nuestro país y distintas comunas, la misma comunidad y los actores locales de salud recomiendan para el control de la pandemia. Con respecto a la viruela del mono, del simio, sabemos que el Ministerio está ocupado de eso. Hasta el momento creemos que no es un problema que va a significar una preocupación importante de salud pública. Se habla que, por ejemplo, que en Argentina hay 2 casos confirmados, pero en nuestro país hasta el momento mueren diariamente entre 10 y 20 personas al día por COVID. Por lo tanto, claramente en nuestro país hay otras preocupaciones antes que la viruela del mono, y en ese sentido yo le hago un llamado a la comunidad: preocupémonos de lo que hoy realmente es un problema de salud pública en nuestro país, que es la pandemia de COVID y las patologías rezagadas que están sin atención durante estos 2 últimos años, entrando a un invierno que va a ser con mucha contaminación probablemente, con lo cual se van a exacerbar las patologías de invierno y con una alta circulación de los virus estacionales que no habíamos tenido los 2 años previos, como son de influenza y los respiratorios sinciciales. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, que esté muy bien. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación, que tenga muy buenas tardes.